Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Recuerden que nosotros somos el grupo juvenil de la Iglesia Central de Río Negro. Y el día de hoy vamos a traerles la lección número 12. Pero no sin antes, quiero presentarme. Yo soy Oscar y estamos acompañados con Juan Esteban. Juan Esteban, ¿cómo te ha ido en la semana? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar nuevamente aquí contigo y con cada uno de los oyentes. Bueno, espero que a ustedes les esté siendo de gran ayuda estas lecciones y de que esto sea un apoyo para ustedes poder repasar la lección en la semana. Y así como les gusta, denle like, suscríbanse y compártanle esto a varias personas que lo necesitan, porque estas son palabras de vida para vida eterna. Juan Esteban, ¿cómo te fue en la semana? Excelente, gracias a Dios. Diferentes circunstancias, nuevas experiencias, pero bendecido, bendecido. ¿Y tú, Oscar? ¿Cómo te fue esta semana? A mí me fue bien también, también varios desafíos, ciertas cositas nuevas que aprender y, y bueno, de la mano de Dios, gracias a Él porque Él siempre es bueno. Juan Esteban, por favor, acompáñanos en oración para comenzar el repaso de la lección. Claro que sí. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre de amor, Padre de misericordia, te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias porque nos das la vida, porque nos das los alimentos, Señor, tanto espiritual como físicos, Padre amado. Acompáñanos en este momento, Padre amado, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros y que podamos hablar no palabra de hombre, sino palabra de vida, Padre amado. Acompáñanos, bendícenos y que esa palabra sea de bendición no solo para nosotros, sino para cada uno del que la oiga. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección número 12, ya estamos a puertas de acabar estas lecciones. Se llama Compártelo. A mí me llama mucho la atención porque es un título bastante simple, es un título bastante sencillo, pero también dice mucho, porque las lecciones nos ha llevado a esto, a este punto. La lección número 11 habló de ciertas cosas que vivimos en la vida cristiana y que nos ayuda nuestro Padre Celestial a poder salir de esas tribulaciones. Y así como Dios nos ayuda a salir de estas tribulaciones, nos invita a compartir con aquellos que lo necesitan. Y, ¿sabes? Me gusta el versículo para memorizar. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Eso se encuentra en Isaías 54. Sabes, me parece interesante este palabra de aliento para el cansado, para el cansado. O sea, me hace recordar a veces cómo nosotros, a veces con parejas o con familiares, hablamos de sus dificultades, no con una palabra de ánimo, sino con una palabra a veces de inseguridad, a veces negligentes a nuestra forma de hablar, de querer exponerlos a ellos de algo que tal vez no hayan hecho. Entonces, me parece interesante y reflexivo para mí el aliento alcanzado. Sí, es bonito esa parte y también me llama mucho la atención justo la de las palabras lenguas sabias. A veces nosotros somos torpes para hablar, pero llega un momento decisivo en nuestra vida donde vemos personas con tribulación y nosotros llega ese momento y decimos algo que ni nosotros mismos pensamos haber dicho, pero fue la palabra de Dios que fue puesta en nuestra boca para poder darle palabras de aliento a aquellos que lo necesitan. ¿Y sabes dónde también se ve eso? Cuando me hace acordar de la historia de Santiago, Felipe y el etíope. ¿Correcto? Cuando, o sea, realmente fue en espíritu hasta él, hasta la persona que necesitara. A veces pasa que vas caminando, te sucede algo y dices, ay, eres el ángel que necesitaba en ese momento. O sea, precisamente son personas que pone el Señor en tu camino para guiarte. Sí, y mira y lo interesante de la historia del sábado. El sábado nos relata acerca de la historia de un pastor.
un pastor que tenía afanes, tenía muchas cosas en la cabeza. Tengo que hacer esto en la iglesia, tengo que hacer esto otro, tengo que dar la escuela sabática, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Y claro, lo primero que toma es su vehículo y arranca en su vehículo y se monta y sigue. Y cuando se va y se da cuenta, tenía mucho tráfico. Iba tarde hacia la iglesia. Y ese pastor eh, viene y empieza a tomar atajos y todo esto, y de repente alguien se atraviesa de manera imprudente. Y el pastor, muy enojado, levanta sus puños y empieza a gritar fuertemente para reclamarle a la otra persona con enojo. Aquí en el relato no nos dice qué le habrá dicho. Resulta que el pastor llega a la iglesia. Me llama la atención porque el pastor empieza a hablar y hablar y hablar. Y dentro de todos ellos se encuentra una cara familiar. ¿A que no adivinas quién era? ¿Quién será? ¿Quién se? Y ahí encontró a esa persona. ¿Sabes qué fue lo triste? Lo triste es que un hermano de la iglesia se lo presentó y le dijo que esta era una persona no bautizada. Nosotros tenemos una tendencia como cristianos y es que cuando estamos cerca de nuestras personas cercanas, dentro de nuestro círculo social cercano, tratamos de ser amables, tratamos de ser reflexivos, tratamos de ser todo paz. Y a mí en algún momento de la vida me sucedió un incidente, me han sucedido varios incidentes. Y luego le he dicho a Dios, Dios, perdóname por lo que he hecho, porque eso hace parte de mi testificación como cristiano, porque me he enojado tanto a tal punto de que cualquiera persona que me viese dijese, él no es cristiano. Y muchas veces hacemos justamente eso. Somos buenos con los de la iglesia porque queremos mostrarle una cara bonita a nuestros hermanos de la iglesia, queremos mostrarle una santidad, pero cuando nos tocan momentos agrestes, somos igual de agrestes que esos momentos. Y a veces justificamos nuestro mal accionar porque aquella persona fue la que se equivocó, aquella persona fue la que se entrometió, aquella persona, pero no somos reflexivos. Comenzamos como Adán. No, Exacto, fue ella. Fue, exactamente, y fue ella. ella, Y no, ella no fue no. la serpiente que tú dejaste. Así que en nuestra vida debemos pasar por testimonio. Por testimonio. La gran comisión, dice la lección que se encuentra en Mateo 28, que toma diferentes notas, dice, de Jesús cuando habla de las palabras todas. Entonces comienza a hablarnos de el momento en que Jesús le dice a sus discípulos, a ustedes ya ahora van a ser discípulos, ahora hablen a todas las naciones, hablen a todas las tribus, todas las bienaventuranzas, todo el evangelio. Entonces esas todas no solo era el simplemente hecho de hablar, sino compartir, vivir ese evangelio, porque realmente se nota cuando una persona vive el evangelio. Sí, a veces pensamos que testificar solamente es el hecho de hablar, de ir a decir a otros de cómo es Jesús. Pero ¿cómo pueden ver las demás personas cómo es Jesús si Jesús no nos ha transformado nuestras vidas? Así es. Y todo cristiano que haya recibido una nueva vida, que haya llegado al llamado de Dios, tiene el deber de dar testimonio, ir a predicar el evangelio. Pero a veces decimos, a veces se tiene el concepto en la iglesia de que ir a llevar el evangelio es ir por las calles dando voces, ir a puerta, pero llevar el evangelio también es un testimonio vivo, es un testimonio de cada uno, de el día a día en que vivimos. Dice, según la lección, dice, sin embargo, el verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho. Si nosotros, nuestro viejo yo, era Ujú, una persona tomadora, una persona que consumía, que iba en el tráfico y gritaba a los demás, ujú.
y ahora te ven que eres un hombre calmado, que eres un hombre manso, que ya no consumes, que ya hablas más prudentemente, entonces dice, verdaderamente esa persona tiene un cambio, esa persona tiene algo diferente. Ahora, en Hechos 4:13 nos dice, y viendo al hombre, 4:13 dice, perdón, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin palabra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. O sea, me parece increíble que no eran fariseos, Ujú. no eran personas o no eran escribas, no eran personas que mantenían en la ley, eran simples pescadores. Personas que fueron simples pescadores, pero aún así estuvieron al lado de Jesús. Sí, Al lado de Jesús no estuvieron millonarios. bueno, sí, Pues pero, sí, pero en el pero no era, concepto, no era el el montón. epicentro, Exactamente. Pero, ¿sabes algo que me llama la atención de lo que acabas de decir? Cuando nosotros nos vamos a las orillas de los ríos, de los mares, los pescadores tienen un lenguaje bastante fuerte. Y cuando Pedro anduvo con Jesús en su ministerio, para intentar evadir ser seguidor de Jesús, él empezó otra vez a hablar fuerte como lo hacía en su pasado, pero ya no le salía de manera natural, porque el que anda con la miel algo se le pega y ya hablaba como el maestro, ya era parecido al maestro, ya se estaba acercando a ser semejante al maestro y cuando intentó volver a decir una palabra, eso es, le salió antinatural. Y la gente dijo, pero no te creo, no te creemos. Tú eres seguidor de Jesús. Entonces, y otra cosa que me llama la atención es que sus vidas fueron transformadas. Dejaron de pasar a ser pescadores de hombres con sus vidas transformadas. Y eso es lo que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer. Y a veces tenemos una excusa. Yo soy introvertido. Yo tengo miedo. Pero, ¿qué dice el versículo para memorizar? Nos dará palabras palabra. de sabiduría. Porque es que a veces dejamos pasar los momentos de personas que realmente necesitan. No, es que me da pena hablar. Es que, ¿qué dirá esa persona que está llorando en la calle? ¿Sabes? Y quiero contarte un testimonio, y a cada uno de los que nos escuchan, y es que en el trabajo, yo trabajo con otras dos personas. Y yo soy una persona no cerrada, sino que yo no hablo mucho. O sea, yo soy una persona, pues, se podría decir que soy seria Ujú. en cuanto a eso. Aunque son personas que conozco desde hace mucho tiempo, yo soy una persona seria en sí, ¿sí? Entonces, en el momento en el que estábamos descansando, estábamos almorzando, los muchachos, aparte, estaban hablando de la vida y de la muerte. Y bueno, entonces yo los escuchaba, porque yo no soy de meterme en temas que a mí no me han dado parte, Ujú. ¿sí? Entonces, hablando ellos del tema, me decían, Esteban, ¿y tú qué piensas? Porque en el trabajo saben que yo soy adventista y me dicen, es que tú eres un ejemplo y tú sabes mucho, entonces, ¿cuál es tu tema en cuanto a eso? Y para mi parte, es algo en el que yo no pude dejar pasar la parte de hablar de Dios. Yo dije, ellos me dieron el tema de conversación. Ahí es donde el Señor, el Espíritu Santo, me tiene que dar el conocimiento para yo poderles decir lo que se ha podido estudiar durante mi vida como cristiano. Entonces les relataba yo, ¿no? Pues en la Biblia dice que el humano es un alma viviente. No es que simplemente es un alma, es un alma viviente. Y cuando muere el cuerpo, polvo es, y el aliento de vida vuelve al Creador. No es un alma que vaga en oscuridad. Qué pena. Entonces dice, es el aliento que vuelve al Creador. Ajá. Y les dije, yo creo en una segunda venida, porque en eso es lo que se habla. Entonces, si el alma vuelve al Creador para ver al Señor,
pues, ¿qué motivo tiene que resuciten si ya están vivos? ¿Sí? Entonces ellos se quedaban pensando. Y uno decía, no, sí, es verdad. Sí, sí, es verdad, porque si va a ser una segunda venida, pues si ya están vivos en sí, conscientes, pues ¿para qué una resurrección? Yo les decía, sí, es que realmente la muerte es un sueño profundo. Así como duermes, no sabe qué pasó durante la noche, pero ya despiertas. Entonces fue un momento en el que pude dar palabras sabias y tal vez aliento de calma a alguien que estaba cansado. Y ellos vieron la diferencia en ti. Ellos vieron, dijeron, tú eres diferente y como tú eres diferente, te pareces a Jesús. Entonces tú nos puedes hablar de esto y sácanos de esta duda. Y así es como damos testimonio, porque la gente ve la transformación en nosotros. Pero ¿tú te has preguntado alguna vez qué pasa si nos quedamos sin fuerza, pero tenemos poder? Sin fuerzas, pero con poder. Es fuerte, ¿no? A veces el ser humano decae muchas veces en los ánimos, en circunstancias de la vida, pero como cristianos sabemos que el Señor está con nosotros. Pues hay un versículo que dice que tendréis aflicciones, pero no te preocupéis porque yo estoy contigo. Mira cómo empieza esta lección del día lunes, hablando respecto al maestro. Pero yo quiero enfocarme en un punto bastante crucial del maestro. El maestro sabía cómo iba a morir. Él sabía que iba a cargar el pecado de la humanidad. Y eso es algo para nosotros de caer. Si yo supiera cómo, si yo supiera cómo voy a morir, yo creo que no sabría cómo caminar de aquí hasta ese punto. Le pasó a un rey. ¿A quién le pasó? Mm, Ezequías. correcto, tienes toda la razón. Y bueno, y en ese punto, Jesús miraba compasivamente a las personas. Jesús en Mateo 9:36 nos muestra cómo Jesús miraba con compasión a aquellos que más lo necesitaban. Él miraba a la multitud y miraba que todas estas personas estaban totalmente perdidas. Eran personas que eran ovejas sin un pastor. Si ves, eh, él miraba con compasión a ellos y se apoyaba en Dios. Y por eso es que es muy importante y muy relevante tener esa rutina que tenía Jesús. Se levantaba, oraba al Padre, porque a veces nosotros no tenemos fuerzas. A veces nosotros no queremos ir a liderar a los guías mayores. A veces nosotros no queremos liderar al equipo de comunicaciones. A veces nosotros no queremos darle clases a los aventureros. A veces nosotros no queremos darle palabras de aliento a los demás, porque ¿quién nos las da a nosotros? Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre que nosotros estemos sin aliento y en que otras personas estén sin aliento? Es que nosotros estamos con Dios. Amén. Por eso es que estamos con poder. Esa es la mayor diferencia que hay, porque es que nosotros podemos confiar en que Dios nos va a levantar, pero ¿y el que no conoce a Dios, quién lo levantará? Lo levantará el mismo Dios, pero si él no conoce a Dios, ¿a quién le va a pedir? Nosotros debemos ir a enseñarles a esas personas que así nosotros hemos sido levantados. Y me vuelve y me trae el recuerdo de Felipe y el etíope. ¿Qué necesitaba el etíope? Sabe que alguien le ayudara. Es correcto. Que alguien le enseñara a comprender las palabras de vida para vida eterna, pero no sabía qué le faltaba. Y Felipe le dijo, ¿sabes quién te ayuda? El Espíritu Santo. Él no lo conocía. Y ahí pasaron toda la tarde hablando de la palabra de Dios. Bonito ejemplo. Excelente. Y, y así podemos buscar muchos ejemplos en la Biblia. David pasó por desalientos. Elías pasó por desalientos. Moisés se sentía abrumado. Y muchos de los líderes de la historia bíblica, todos en algún momento sufrieron algún momento de aflicción, pero sus rodillas se inclinaron y siempre buscaron a quién, al Padre, porque ahí hubo consuelo.
Y así ellos salieron siempre victoriosos. Y lo más importante de todo esto es de que nosotros estamos junto al Padre, con la fuente del poder. Así que, ¿qué consejos podrías darnos para compartir a Jesús? Bueno, en la lección del martes nos vuelve y nos habla del versículo para memorizar de Isaías 54. En la parte de que tú nos decías, lenguas de sabios para saber hablar palabras de aliento alcanzado. Ahora, a veces cuando vamos hacia una persona y nos lo aconseja también la lección del lunes es no ir simplemente a forzarlo a aceptar la verdad Ujú. o la palabra de Dios, sino más bien, dice, el primer consejo que nos da es hacerlos como amigos, atraerlos. Tal vez tengan necesidades, todos tenemos necesidades en algún momento de nuestras vidas, y es por ahí, es por ahí querer hacer amigos. No es por conveniencia, no, es porque el Señor nos manda a amarnos los unos con los otros. Por ejemplo, el Señor no le prohibió, pues no los forzó a no ir al árbol Correcto, del bien y del mal. correcto. No forzó a los antediluvianos a que tenían que entrar en el arca. Fueron decisiones propias, ¿sí? Entonces, mira, me llama la atención justamente eso de lo que dijiste de ser amigos, pero no por conveniencia, sino por tener esa calidez, esa amabilidad, porque nosotros debemos ser con las personas que no conocen a Dios, personas genuinas, eh, porque así nosotros podemos ayudar a que ellos se acerquen a Dios. O sea, no podemos ir al Evangelio, a llevar el Evangelio a las demás personas, porque muchas veces muchos líderes nos han enseñado de que para llevar el Evangelio hay que confrontarlos y decirle que están en el error. Claro que sí. Ahora, cuando vamos a una persona, digamos, ya somos amigos de esa persona, debemos orar al Señor que Ujú. el Espíritu Santo sea derramado no sobre nosotros, sino también sobre aquella persona. Debemos orar por su bien. No solo es que se convierta al Señor, sino que mayormente sus necesidades se vean resueltas simplemente por esa amistad que hubo entre los dos. Y sí, y mira que tu historia me parece muy singular porque ellos te preguntaron con respecto a algo, ¿cierto? Y debemos buscar la manera que sea natural para nosotros poder hablar con aquellas personas que están necesitadas de conocer a Dios y que ellas puedan escuchar nuestra experiencia de fe. Pero ojo, que no sea forzada, que no se vea como una obligación, sino que se vea como algo natural, que ellos tengan la necesidad y nosotros podamos ser aquellos que le demos esa luz. Amén. También nos habla de buscar nuevas formas de encontrar un contacto con una persona alrededor de nuestra iglesia, una persona de fe. Podría ser un anciano, puede ser el pastor, podría ser una persona que sea de confianza, en el que también podemos apoyarnos en ella, en que podamos resolver algunas necesidades que tenga. Además, podemos llegar el momento en que quizás podamos darle el estudio bíblico, dependiendo ya de las señales que nos dé la persona en cuanto a su interés, no solo como amigos, sino también una intención de querer una salvación, porque la salvación está ahí. Nosotros llevamos un mensaje de salvación hacia los demás. Y en eso debería constar nuestra vida, nuestro testimonio de vida. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es orar Ora- por cosas muy específicas, por necesidades de esa persona. De preguntarle a esa persona o quizás con esta amistad que hemos llegado, ya hemos conocido a esta persona, tenemos la posibilidad de decirle, mira, voy a estar orando por tu necesidad. Claro, y al final la lección del martes nos dice lo que reiteramos. Nuestras acciones únicamente se ven basados hacia los demás, es en eso, en ese testimonio fijo de que tú eres un cristiano. Porque si tú estás
quieres convertir a esa persona, quieres a esa persona venga a los pies de Cristo, pues no podemos estar por ahí dando un testimonio de que somos altaneros, de que gritamos, de que vamos a fiestas, tomamos licor, o sea, nos vociferamos de acciones, de emociones del momento, y son acciones que también dejan ver quiénes somos realmente. Y vamos a pasar al miércoles. Hijo errante. Muchas veces eh, conocemos de personas que han estado dentro de la iglesia y por algún motivo se han salido de la iglesia y han sido esos hijos errantes. Y el folleto nos habla acerca de Efraín, un rey del reino del norte, que nació dentro de todo lo que conocemos de Israel, que conocían a Dios, los 10 mandamientos, todo, pero decidió apartarse. Y nos habla de que su abuela, Raquel, lloraba por, por este dolor. Pero yo sé de muchas personas, mi abuela, mi madre, también, de mi caso personal, tengo un hermano que no está dentro de la iglesia, eh, pero sé que mi abuela tenía varios hijos fuera de la iglesia. Y una de sus oraciones siempre fue que sus hijos regresaran a los pies de Jesucristo. Cuando mi abuela vio a uno de sus hijos que decía ser ateo, no creer en Dios, convertirse al cristianismo, convertirse a la iglesia adventista, eso fue de gran alegría para ella. Pero aún así seguía triste porque tenía otros hijos fuera de la iglesia. Y mi abuela era una mujer de oración larga. Ella era de levantarse a las 4 de la mañana y capaz 6 de la mañana seguía orando, de rodillas. Mi mamá decía que ella tenía 2 moneditas en las rodillas porque ya estaban peladas de tanto orar. Pero esa oración duró por el transcurso del tiempo. Esa oración aún sigue siendo la oración que Dios escucha, porque fue el clamor de una madre que vio a sus hijos fuera de la iglesia. Y hoy en día, uno se bautizó, que decía no creer en Dios. Otro, que se había salido, volvió y regresó a los pies de Dios. Claro, la lección también nos habla de que es posible que nosotros, tal vez con un familiar o algún conocido, algún amigo, sintamos dolor, frustración Ujú. eh, hacia esas personas que han negado al Señor, tal vez que en algún momento de su vida estuvieron y se alejaron, o que simplemente dice que no, que son agnósticos o que son ateos. Sin embargo, Dios vino fue por esa persona. Ujú. Jesús vino fue por la oveja descarriada. Correcto. Y sí, y de hecho nosotros fuimos parte de esas ovejas, porque Dios, a veces como cristianos, eh, pensamos que ya somos santos porque nos hemos bautizado, pero nosotros debemos recordar que Dios nos rescató de eso, y no por eso quiere decir que hemos dejado de ser pecadores. Y que no volvamos a eso. Exactamente, porque cada día nosotros estamos luchando contra nuestra tendencia al pecado, porque cada día se nos ponen desafíos que a veces nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, pero sabemos que entre más nos parezcamos a Jesucristo, nosotros más cerca vamos a estar de Él, más fácil vamos a batallar con esa batalla que nosotros no podemos librar. Así es. Y sabemos además de que esta batalla no es de Dios. Mm, Dios ya la ganó. es correcto. Esta batalla es de cada uno de nosotros, nuestro diario vivir. Ujú. El Señor simplemente quiere que nosotros vayamos a Él. Quiere que nosotros nos esforcemos, seamos valientes, que digamos y que reconozcamos de que Jesús es nuestro único Salvador. Y para librar esa batalla debemos acercarnos al que ya libró esa pelea. Así es, Y recuperados. recuperados. Siguiendo esta misma línea, pues comenzamos ese compartir. Ujú. Seguimos con ese testimonio.
ahora el hijo errante y ese recuperado. Ujú. Entonces, nuestra vida diaria se basa en personas que no estuvieron con Jesús, pero hay personas que estuvieron con el Señor, que estuvieron en el Evangelio también, pero personas que se apartaron. Son personas que se apartaron, personas Que fueron tibias. que fueron tibias. Sí, exactamente. Y son personas que podrían ser recuperadas. Podrían ser recuperadas precisamente por ese testimonio, por ese diario vivir. Porque esas personas aún tienen el conocimiento de que hay un Dios, pero por su timidez, por su tibiez, pues dicen, no, pues estoy mejor Ujú. en este lado que en el otro. Correcto. Los placeres del mundo se muestran como algo bueno, pero realmente no es así. Realmente la experiencia en el mundo es algo cruel, al fin y al cabo. Sí. Y a veces nos frustramos porque hemos tomado nosotros mismos malas decisiones. Y, y esa tibieza también nos ayuda a afectar a las demás personas que están a nuestro alrededor. Porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, somos personas que damos testimonio a las personas que están alrededor y esas personas toman como ejemplo nuestros actos de tibieza. Y dicen, ah, si fulanito de tal lo hace, yo también lo puedo hacer. Y nosotros debemos cuidar nuestra vida de cómo actuamos para que nosotros no seamos esa fuente de tibieza. Porque hay un problema con la tibieza y la palabra de Dios es muy clara. Dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, Caliente. te vomitaré de mi boca. Porque no eres ni de aquí ni de allá. Porque pateas con un pie, pateas con el otro. Pero con ninguno de los dos sabes hacer nada. Así es. Y quiero algo resaltar de esa lección, y es que en la última parte nos dice que el amor de Dios hacia nosotros no vacila. No es un amor condicional, no es un amor que tú tengas que ir por él. Ujú. Es un amor que Dios da. Además, el Señor en su palabra dice que Él es amor. No es que Él da, Él es amor. Él es el concepto puro del amor, ¿sí? Y es un amor en el que cada uno de nosotros como cristianos, y nos lo dice también Elena G. de Guay, que el verdadero argumento de un cristiano ser, es ser un cristiano amable y compasivo. Entonces, esa amabilidad y esa compasión debemos mostrarla verdaderamente. El Señor nos dice, el Señor Jesús nos dijo que hay un gran mandamiento, que el primero es amarás a Dios Ujú. sobre todas las cosas. Y el segundo gran mandamiento fue Ah, amarás a tu prójimo como a ti. como a ti mismo. Ahora te pregunto, si tú quieres salvarte, eso es amor hacia ti, ¿cierto? Porque Ujú. quieres tener esa relación con Dios. Ahora, el segundo mandamiento no nos llama a sentir lo mismo por los demás. Correcto. Y sabes algo, que esa experiencia nosotros debemos buscarla, la experiencia transformadora, esa experiencia que nos ayude a amarnos a nosotros mismos, pero también que ese mismo amor que nosotros sentimos por nosotros mismos nos lleve a ir a las almas para ir a testificar. Ojo, y hacer énfasis en esto. A veces pensamos que las almas están solamente afuera. Porque debemos recordar que tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos tíos que necesitan de la palabra de Dios. A veces pueden estar ellos dentro de la iglesia, pero ¿cuántos de ellos sienten que nosotros hemos tenido una experiencia transformadora por Cristo? Entonces nuestra experiencia en la vida cristiana debe ser siempre el centro, Jesucristo. Pero ¿qué significa ser el centro? Hacer Jesucristo el centro. Para mí, principalmente, hacer el centro es al despertar, hablar con Él, Ujú, al comer, hablar con Él, ujú. aún en el trabajo, hablar con Hablar Él. con Él. Es darle ese tiempo, porque el tiempo, personalmente para mí, es algo que se valora. Ujú. Es algo que no tiene un retroceso, no es algo que te remunere, no es algo que tú digas, no, yo puedo recuperar el tiempo.
Entonces, ese tiempo para mí es algo de lo más valioso que se puede dar. Entonces, si tú ese tiempo lo dedicas a Dios, es porque realmente le estás dedicando algo a Dios. No es que los diezmos son algo que tú le ofreces a Dios, algo que le estás devolviendo Devolviendo a a Dios. Dios con las ofrendas, es algo Que que le- das de corazón, pero aún así el tiempo para mí es lo más valioso que se le puede dar. y, y, y nuestra vida cristiana debe ser coherente porque así es como vamos a rescatar a aquellas personas que lo necesitan. Nosotros no podemos pretender que las personas que están afuera necesitando de Cristo Jesús, sin Jesucristo ser el centro de nuestras vidas, nosotros vamos a ir a poder a tener la capacidad de recuperar a esas personas, porque seremos como címbalos que retiñen. Haremos la bulla y el escándalo más grande, pero de eso nada, absolutamente nada servirá. Y ya para concluir, voy a hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que el amor es fundamental y esencial para cualquier tipo de testimonio eficaz? Hay uno de los problemas, que eso lo hablaba precisamente con la familia ayer y en la mañana, y es que el ser humano, uno de los primeros factores del ser humano en cuanto a violencia y todo lo que se ve es el egoísmo. El ser humano es muy egoísta, entonces piensa primero en sí, segundo en sí y tercero en sí. Y es curioso porque el Evangelio nos muestra que primero debemos preocuparnos por Dios y segundo por los demás. Entonces, para mí el amor es fundamental porque Ujú. eso es lo que muestra verdaderamente un cambio en lo que es el mundo, que es un mundo de placer y de egoísmo, a un plan que es diferente, que es el Evangelio, el plan de Dios y es el amor. Y sabes, hay una pregunta que nos hace aquí el repaso de la lección y dice que si hemos comprobado que la ganancia de alma está vinculada con la experiencia personal y vibrante con Dios. Y la respuesta es sencillamente sí. Porque tú no puedes llevar almas a los pies de Cristo si tu centro de vida no ha sido Dios mismo. Claro, por ejemplo, yo lo vivo en el trabajo. Yo en el trabajo, pues, como les venía diciendo, yo trabajo con dos personajes. Y de estos dos personajes, yo vivo también con ellos. Entonces, es una convivencia de 5 días a la semana, en que son personas que me ven, personas pues, que tengo relación estrecha con ellos, que son amigos, y podemos ver, pues, y ellos pueden ver en mi vida como realmente soy. Entonces, después de ese tiempo que se ha convivido, y al final decirme, no, queremos saber porque realmente eres una persona así. Entonces, es un peso para mí, es una responsabilidad para mí como cristiano eh, y como también líder en la iglesia, poder mostrar ese testimonio, porque si no, pues ya no dudarían de mi convicción, de lo que realmente soy. Me preguntaban, me acuerdo la otra vez que me preguntaban, pero ¿por qué no le puedes decir al pastor que te deje trabajar los sábados? Yo les decía, no, es que no eso no se basa de pastor. Eso es una convicción que yo tengo, porque yo no vendo mis principios. Amén. Y saben, para culminar, quiero dejarles que reflexionen en un himno muy importante de nosotros como adventistas, el himno 297, Salvado con Sangre sangre por por Cristo. Cristo. Me gustaría que reflexionaras en este himno, lo escucharas una y otra vez y verás las palabras de vida para vida eterna que tiene Dios para con ustedes. Espero que les haya gustado este video. No siendo más, los invito a que se suscriban, una manito arriba, le den corazoncito, lo que ustedes quieran. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.